Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en la primera lectura una imagen muy impactante del Antiguo Testamento, tal vez muy conocida por nosotros, que es lo que se llama la vocación de Samuel, el llamado de Samuel, el llamado que Dios hace a Samuel para constituirlo, entre otras cosas, como profeta en un tiempo muy decadente en la historia de Israel. Recuerden, acababa de pasar o estaba transcurriendo en ese momento, mejor dicho, todavía la historia de los jueces, esos líderes que Dios suscitaba para liberar a su pueblo de las agresiones de sus enemigos. Pero durante ese libro de los jueces y entrado también este primer libro de Samuel, subsiste ese deseo de que venga un rey. Samuel será el encargado de proporcionarle, por orden de Dios, un rey a Israel. Primero va a ungir a Saúl y después va a ungir a David. Pero además de eso tenía una función muy importante, que era la función profética, manifestar al pueblo de Dios la palabra de Dios. Acá se nos narra la infancia de Samuel, que vivía en el templo, bajo la protección y el consejo y la enseñanza del sacerdote Elí. Y era un tiempo muy decadente porque el culto había entrado en una gran decadencia, el sacerdocio. De hecho, aunque no se suele leer esa parte, vieron que cuando termina el pasaje que hemos escuchado, termina con estas expresiones. Dios se aparece a Samuel después de esta insistencia y Samuel responde lo que Elí le había enseñado. Elí comprendió que le hablaba el Señor y le explica a Samuel, le da esa instrucción. Si alguien te llama, es Dios, y tienes que responder esto, que es lo mismo que también nos debe suceder a nosotros. Habla, Señor, que tu servidor escucha. No nos dice qué es lo que Dios le dijo, pero lo dice más abajo el texto. Elí al día siguiente le va a preguntar qué es lo que le dijo Dios. Y era una profecía durísima contra Elí, contra los hijos de Elí, que ejercían mal el ministerio, el sacerdocio, y contra Israel. A partir de ahí se va a suceder una serie de catástrofes. Los enemigos van a tomar el arca de la alianza, después van a morir los hijos de Elí, va a morir Elí también. Y sin embargo había una cierta nobleza todavía en Elí, porque una vez escuchadas esas palabras que el niño Samuel le dice, asiente a la voluntad de Dios, por más que sea difícil de aceptar. Pero esta imagen es muy impactante porque se da en el silencio del templo, en medio de la noche, en medio de la oscuridad. También hay otras frases de este mismo pasaje donde nos dice: en ese tiempo la palabra de Dios era rara, Dios no hablaba prácticamente. A veces Dios guarda silencio, lo vemos en el Antiguo Testamento ya, y es casi como un castigo, porque el corazón de Israel era un corazón duro, un corazón que se resistía constantemente a escuchar la palabra de Dios. Dios le habla por los profetas, ciertamente, pero en determinados momentos incluso guarda silencio. Esa expresión muy breve, pero muy incisiva que nos regala también el texto sagrado. La palabra de Dios
era rara, no era frecuente. Un Dios silencioso, un Dios callado, un Dios que parece, por decirlo de alguna manera, no tener ya ningún interés en que ese pueblo tan duro escuche sus palabras. El silencio del templo, la oscuridad del templo, nos dice también, solamente la lámpara del Señor ardía en medio de la oscuridad. Está lo de la luz y las tinieblas, ¿no? Lo del silencio y la palabra. Y en ese contexto se produce esta vocación de Samuel, cuya primer reacción es escuchar a Dios en primer lugar, escuchar su palabra. Dios encuentra en Samuel a alguien que tiene el corazón abierto para su palabra. Y bajo la enseñanza de Elí, al margen de las imperfecciones de aquel sacerdote, Samuel empieza a aprender, a recibir la palabra de Dios por más dura que esa palabra sea. Samuel va a desempeñar una misión muy difícil, por más que Dios lo asiste todo el tiempo a Samuel, que va a tener que ver con esto que les decía al comienzo. Y nos muestra también el sentido que tiene en referencia a Jesucristo. En los grandes personajes de la Biblia, los justos del Antiguo Testamento ya van anunciando la actitud de Jesucristo. Es esta. Jesús va a decir que no dice nada que antes no haya escuchado decir a su Padre. Jesús dice, yo no hablo por mí mismo, sino digo lo que he escuchado del Padre. Esa es la escucha más profunda que existe en el seno de la Trinidad, imposible de imaginar, por supuesto. Y en el Salmo también, cuando nos habla de esta actitud que tiene el creyente y que tiene en primer lugar como ejemplo, como modelo Jesucristo. No pediste holocaustos ni sacrificios, entonces dije, aquí estoy. Es una frase que también puede definir de alguna manera la realidad de Jesucristo cumpliendo su misión redentora. Ese aquí estoy es su sacrificio, es su ofrenda, su oblación. No es que Dios busque el derramamiento de sangre por sí mismo o el sacrificio por sí mismo, sino porque de fondo está la actitud de ofrenda, que está expresada muy brevemente en estas palabras, aquí estoy. A Abraham también le pasa lo mismo, cuando Dios lo llama para que ofrezca el sacrificio a su hijo, su respuesta es, aquí estoy. Y en el Evangelio también está de otra manera, pero expresado lo mismo, ¿no? Juan Bautista es el encargado de instruir a los futuros apóstoles de Cristo. Varios de los apóstoles de Jesús eran antes discípulos de Juan. Y Juan Bautista tiene una revelación de Dios especial, ve a Jesucristo y le dice a sus propios discípulos, que después seguirán a Cristo, este es el Cordero de Dios. Y los discípulos escuchan esa palabra mediante Juan Bautista, que anuncia este Evangelio, el Evangelio con mayúsculas. Este es el Cordero de Dios, una imagen también muy antigua, con un contenido pascual evidente. Este es el Cordero que va a ser sacrificado, es este Cordero cuya ofrenda es la única que puede perdonar pecados y por ese motivo deben seguirlo a Él. Es el Antiguo Testamento hablando por Juan, como todo el Antiguo Testamento diciendo, este es el Cordero de Dios. Esto es lo que yo estuve diciendo durante tantos siglos. Ahora se cumplen las promesas. Y los discípulos, dice, al oírlo hablar así, primero oyen los discípulos, oyen en la fe, no solo el sonido, no solo entender las palabras, sino el corazón abierto al oír lo que Juan decía, que es una manera también simbólica de decir, al oír el Antiguo Testamento completo. Jesús cuando denuncia, por ejemplo, la incredulidad de los fariseos, le dice, no seré yo el que los acuse ante el Padre Celestial, será Moisés. Porque no es que no me crean a mí, en primer lugar no le creen a Moisés. ¿Cómo me van a creer, les dice Jesús a los fariseos, si no creen en Moisés? Porque Moisés habló acerca de mí, le dice Jesús en esos diálogos que tenía con sus peores enemigos.
Entonces oyen, y después que oyen, siguen a Jesucristo. Y Jesucristo, como buen maestro, aunque él sabía perfectamente lo que aquellos discípulos querían, igual les pregunta, ¿qué quieren? Con los discípulos de Maús también les va a decir lo mismo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Qué ha sucedido? Como buen maestro quiere que el discípulo formule la pregunta para dar la respuesta. Muchas veces Jesús procede así. Y le hacen cuando Jesús dice qué quieren, qué buscan, qué pretenden, es un modo de decir cuál es la orientación de sus vidas, hacia dónde se dirigen sus vidas. Y por eso la respuesta de los discípulos, uno de ellos es Juan, es tan clara también, tan contundente. ¿Dónde vives? Queremos saber dónde vives. No es la dirección de una casa, sino es la dirección de la vida eterna. Jesús no les dice dónde vive. Este diálogo es precioso para leerlo muy despacio. Es un diálogo entre el maestro y los discípulos. No les da la respuesta de inmediato. ¿Qué hace? Los invita a seguirlo, que es el único modo de saber dónde Jesucristo vive. Es el único modo de alcanzar la vida eterna. No les dice Jesús dónde vive, le dice vengan y verán. El único modo de saber es seguir a Jesucristo. Y entonces nos regala también el Evangelio estos tres verbos tan preciosos y tan profundos. Dice en primer lugar, fueron, vieron y se quedaron. Fueron, es decir, siguieron a Cristo, el seguimiento, una de las palabras claves también del Evangelio. Se lo va a decir Jesús a Pedro, especialmente después de la resurrección, sígueme. Ahora sí, tú habías prometido seguirme a la pasión y la muerte y no has podido, porque no es posible por las solas fuerzas humanas. Y después de la resurrección vuelve a repetirle la misma palabra. Sígueme, que significa vivir en Él, vivir en el corazón de Cristo, ser uno con Cristo. Fueron entonces que representa todo el camino de la vida, toda nuestra vida es esto, es escuchar y seguir, escuchar su palabra y seguir. Vieron, signo de visión. En San Juan la visión tiene que ver también con la fe, a veces, generalmente el oído tiene que ver con la fe, porque no veo pero oigo, pero también tiene que ver con la visión definitiva en el cielo. Y se quedaron, ¿no? La instalación, la radicación definitiva en la patria del cielo, que es nuestra patria, es donde Jesucristo vive. Se quedaron con Él ese día. Se quedaron con Él, ¿no? Cada pequeña palabra tiene su sentido. No se quedaron simplemente, se quedaron con Él, que es un modo de decir se quedaron en Él, en la interioridad del corazón de Cristo. Por eso revela todo un camino de vida espiritual, desde el Antiguo Testamento hasta la patria celestial, hasta la gloria del cielo. Y hasta qué punto habrá impactado en el propio Juan, que muchos años después, más de 60 años después de este acontecimiento, San Juan recuerda la hora precisa en la cual se encontró con Jesucristo. Dice, era alrededor de las 4 de la tarde. San Juan es el último que escribe el Evangelio, cerca del final del siglo I, y en este Evangelio que acabamos de escuchar, recuerda ese momento. Quedó tan impactado por el encuentro con Cristo que jamás olvidó el momento en el cual Jesucristo, nos dice, se volvió hacia ellos. Jesucristo iba caminando, se detuvo y se volvió hacia ellos. Ese gesto de misericordia del Salvador. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos ayude a continuar recorriendo también a nosotros este camino de la fe, escuchando la palabra de Dios, teniendo el corazón dispuesto como lo hizo Samuel, como lo hicieron tantos justos del Antiguo y del Nuevo Testamento, como lo hicieron los santos, que recorramos este camino. Jesús nos ha dicho cuál es el fin, nos ha hecho esta invitación a seguirlo, esta invitación a recibir ese gozo eterno que solo Él nos puede dar en la patria del cielo. Pidámosle humildemente esa gracia, que así sea.